Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. En esta jornada del Brumario, con más valor insensato que merecimiento, me presento ante ustedes para realizar la semblanza poética de Manuel Cuñano Bas, mi padre. Y hoy, como ayer y como anteayer, me veo en la obligación de justificar mi intervención desde este atril, pues sé muy bien que mis conocimientos de poética y psicología artística no están a la altura del desafío que ahora mismo estoy asumiendo, pues he de abordar la biografía poética de un gran escritor, aunque este escritor sea mi padre, contradiciendo además muchas de las reflexiones que otras personas más preparadas que yo han escrito o dicho sobre el poeta. Pero contra esta circunstancia hay otra no menos cruda, que en lo que se refiere al poeta Manuel Cuñano Bas, y no solo con él, se produce en Galicia una lamentable circunstancia que en nada se ha modificado o en todo caso agravado respecto a los años anteriores. Me refiero a que en la última década, desde ciertos ambientes dominantes en la industria político-cultural y de la crítica literaria gallega, se está escenificando un cierto ocultamiento tan intencionado como injustificado y lastimosamente eficaz de la poesía de Cuñano Bas y la de otros muchos escritores y artistas de esta tierra nuestra que tampoco se merecen este miope desdén. Basta un ejemplo, a mi modo de ver significativo. La preciosa edición realizada en 2008 de la poesía de Manuel Cuñano Bas en 2 volúmenes, ilustrada por Xosé Luis de Dios y prologada por Xosé Luis Axeitos, sigue, 3 años después, sin merecer ni una sola reseña, ni un comentario, ni una llamada de teléfono, ni un correo electrónico, ni la más mínima referencia en los suplementos literarios, revistas de literatura o prensa de cualquier tipo con presunción de dedicarse a la difusión de la creación en Galicia, pero que en realidad, a mi juicio, y al de otros pocos, en realidad la tienen secuestrada. Semejante silencio, por otra parte, no tiene su origen en que estos personajes conociesen ya la obra poética de Manuel Cuña incluida en esos volúmenes, pues una parte importante de los poemas eran inéditos o prácticamente desconocidos, más allá de un reducido círculo de amigos. Tampoco en esta ocasión me detendré a valorar el por qué suceden estas cosas en Galicia que no deberían suceder, pues en el fondo son cosas de escasa importancia, aunque ofendan a la inteligencia e indignen. Me limito a constatar el hecho una vez más, en la esperanza de que me sirva de disculpante a ustedes para responsabilizarme de una tarea que otros, como decía antes, más preparados que yo, estarían obligados a asumir. Dicho esto, entremos en el objeto de este día. En el programa general del 7º Brumario se anuncia que la jornada de hoy la dedicaríamos a Manuel Cuñano Bas y al violinista, compositor y pintor Manuel Quiroga, pues en la Fundación Cuña Casasbellas nos sentimos honrados de apoyar y participar en las celebraciones del 50 aniversario del fallecimiento de tan extraordinario intérprete musical pontevedrés, considerado por la comunidad musical internacional como uno de los más grandes violinistas de su tiempo. Manuel Quiroga, como todos ustedes saben, nació en Pontevedra, en la calle que hoy lleva su nombre, en 1892. Ya de muy niño mostró un talento excepcional para la interpretación musical, de modo que su padre y su hermano mayor, Carlos, ambos de una sensibilidad nada común en aquellos tiempos, no cejarán en el esfuerzo de que Manuel estudie la carrera de violín con los mejores profesores, primero en Madrid y después en París. Cuando solo tenía 19 años, en 1911, gana en París el primer premio de violín del Conservatorio de la ciudad, convirtiéndose así en el segundo violinista español en conseguirlo, tras el famoso Pablo Sarasate, de quien, por cierto, pocos saben que balbuceó sus primeras letras musicales aquí en Pontevedra, de la mano de un maestro carpintero y músico aficionado, don Ulpiano Casasbellas. A raíz de recibir el premio de París, el joven violinista realiza giros de conciertos por España, Europa y por todo el continente americano. No solo recibe el reconocimiento de los críticos musicales más importantes del mundo,
o de los más célebres instrumentistas del momento, sino también el aplauso popular entusiasta de cientos de miles de personas que se agolpan a la entrada de las salas en las que actúa. Su fama y prestigio internacionales llegan hasta el punto en que el gobierno francés le hará entrega de la más alta distinción del país, nombrándolo Caballero de la Legión de Honor. Su carrera como instrumentista se vio dramáticamente truncada en 1937 en Nueva York tras sufrir el atropello de un camión. Tenía 45 años. Aunque al principio parecía que Manuel Quiroga podría recuperarse de los daños más graves, finalmente no fue así, con la pérdida de la movilidad progresiva de su brazo derecho que derivó en una parálisis total e irreversible. El resto de su vida la pasó prácticamente confinado en un sanatorio de Madrid hasta que se traslada definitivamente a Pontevedra, a la casa familiar, en 1959. Durante esos años de convalecencia continuó, en la medida que le era factible hacerlo, componiendo música y pintando, por lo menos hasta que se lo imposibilitó absolutamente un sobrevenido mal de Parkinson y los achaques ocasionados por el largo tratamiento. Como compositor escribió varias docenas de piezas breves para violín, algunas de las cuales escucharemos hoy. Murió en Pontevedra en 1961, hace ahora medio siglo. No podía la Fundación Cuña Casasbellas elegir mejor día para rendir este homenaje a Manuel Quiroga que hacerlo al unísono con el dedicado a Manuel Cuña Novas. Y es que Manuel Cuña en 1947 publicó en el periódico pontevedrés Ciudad un artículo dedicado a Manuel Quiroga, en el que rinde al músico el mayor reconocimiento que cabe hacer a un poeta respecto de otro artista. Cuenta el poeta como su padre, Manuel Cuña Cuña, maestro y violinista aficionado, le despertó una madrugada de Reyes tocando el violín, y llegada la hora de la cena en familia, le habló de Manolo Quiroga. Dice el artículo: él, mi padre, había escuchado la magia del virtuosismo de Manuel Quiroga y cómo las notas saltaban al espacio encadenándose, alimentando la vida del sentimiento. Habló mucho mi padre de Manolo Quiroga aquella noche. Su voz era extraña y caliente. Como un sello se grabó en mis sueños la imagen de Manolo Quiroga. Mis sueños eran una consecuencia de su vida, y así pasaron las horas infinitas y llenas de mi infancia. Continúa el artículo describiendo cómo van pasando los años desde aquella feliz epifanía en que un violín y un nombre mítico, el de Manuel Quiroga, fueron los Reyes Magos para un niño pontevedrés. Llegará el momento, señala el artículo, en que otra vez escuche el nombre de Manolo Quiroga. Fue una noche de octubre en la que le vi. Andaba despacio, pálido, con la mirada perdida en su propio interior. Quedé inmóvil siguiéndolo con la mirada mientras él, lentamente, cruzaba frente a mí las arcadas de los soportales. No quise que me lo presentaran. Había vivido a mi lado tantas horas de mi infancia que no era preciso. Él tuvo su parte en el nacimiento de estos impulsos que me agobian y Hölderlin plasmó en verso. Oh melodías que os cernéis allá arriba en lo infinito. Quiero volar hacia vosotras, siempre hacia vosotras. Sobre la intensidad de esta huella creadora de Manuel Quiroga y Manuel Cuña, permítanme que les cuente una anécdota de mi propia infancia. Unos 30 años después de aquella noche de Reyes, y 6 o 7 después del artículo citado, mi padre intentó repetir conmigo aquel idealizado momento de su infancia. Lo hizo con los mismos argumentos que había usado su padre, ahora exiliado en Panamá, ofreciéndome en primer lugar un viejo violín 3/4 y después ilustrándome sobre la personalidad de Manuel Quiroga. Me llevó por la calle del Comercio y ante la casa del músico me explicó quién era. Y habló incansable del maravilloso sonido de su valioso violín que, como la lira de Orfeo, había embelesado a todos los que habían tenido la oportunidad y la dicha de oírlo. El resultado final de tan buenas intenciones resultó igual de desastroso en lo que al protagonista se refiere,
como lo ocurrido 30 años antes en la misma casa del Burgo. Durante meses y aún años fui a clases de violín, pero por más voluntad que ponía, no salían de las cuerdas otra cosa que sonidos destemplados, desafinados, sucios, sin ritmo ni gracia alguna. No hubo modo. Lo que natura non dá, Salamanca non procura. Tampoco yo, al igual que mi padre, llegaría a tocar nunca con finura y arte el violín, ni siquiera el precioso violín mayor que mi padre pudo adquirir para mí a unos nómadas gitanos que acampaban con su carromato en la campa del Burgo al lado de los actuales aserraderos. Pero también, al igual que le había ocurrido a mi padre, de aquel intento frustrado, con la simple evocación de un nombre, Manuel Quiroga, o de un instrumento, el violín, se me quedó prendado para siempre en el ánimo el impulso al que hace referencia el poema de Hölderlin aludido por mi padre. El ideal de que hay una excelencia, sea musical, poética, científica, social o sencillamente humana, hacia la que la generalidad de las personas ansiamos ir y alcanzar por más lejana que siempre esté. Así aprendí yo aquella lección que mi padre había recibido del suyo. En un poema de 1950, refiriéndose a los trabajos y los días y la inevitable exigencia a toda persona de subir peldaño a peldaño hacia su destino, quizá recordando la humilde lección de su padre, la figura de Manuel Quiroga y los versos de Hölderlin, Manuel Cuña escribió al final de un largo poema. En el principio era muro de sombras, muro, desorden de los días y las constelaciones. Y llegaron tus manos, eslabón del futuro, levantando la tierra de alegres construcciones. Claridad edificas sobre cualquier pantano, piedra a piedra, subiendo, más alto y más profundo que tú, raíz del vuelo sencillamente humano. Tú ordenas con tus manos toda la luz del mundo. En verdad, toda la luz del universo cabe en una pieza musical, en un poema o en una fórmula matemática, en algo hecho por el ser humano con dignidad y sencillez, tal como haremos ahora al escuchar algunas de las composiciones para violín de Manuel Quiroga o a él dedicadas por otros autores, ejecutadas por profesores del Conservatorio Superior de Música que lleva su nombre. Es por tanto llegado el momento de dar las gracias por su apoyo y colaboración para que esto sea posible a los directivos del Conservatorio, Juan Costas e Iria Portas, pero sobre todo a quienes hoy están aquí con nosotros e interpretarán 4 piezas al violín con acompañamiento de piano. Sergio Heredia Cegarra, el violín, y Pablo Diago al piano. Gracias de todo corazón. Sergio, Pablo interpretarán Habanera de Manuel Quiroga.
venimos celebrando los Brumarios la jornada dedicada a Manuel Cuña Novas con un recorrido por su biografía poética. El primer año abordamos la infancia y primeros años de su formación literaria, y el año pasado nos referimos de modo principal al periodo que abarca desde 1947 a 1951, pues es en 1947 cuando a los 23 años publica su primer poema en lengua gallega, Frauta na noite, y en 1951 ya había escrito y difundido la práctica totalidad de los poemas que en 1952 integrarán su primer libro editado de poesías, Fabulario Novo. Hoy continuamos desarrollando aquella biografía poética de Manuel Cuña a partir del año en que la habíamos dejado, es decir, los años finales de la década de los 40 hasta 1952, el año en que se marcha a París gracias a una beca de la Diputación y en el que, mientras su autor está todavía en Francia, sale de las planchas de la imprenta pontevedresa de Sabino Torres el primer y único libro editado por Manuel Cuña. En consecuencia, y para mantener la coherencia cronológica, ahora corresponde analizar y comentar el libro Fabulario Novo y dejar para más tarde, para el octavo o el noveno Brumario poético, si es que llegamos allá y nadie lo remedia con una propuesta mejor, el giro que supondrá en la concepción poética de Cuña Novas su corta pero fecunda estancia en París, pero también al conocerse, tras la polémica de Sartre y Camus, la cruda realidad del estalinismo y los desastres del llamado socialismo real. Manuel Cuña nació en 1924 en Pontevedra, hijo mayor de 5 hermanos. El padre, de profesión maestro, era miembro del Partido Socialista Obrero Español, ideario que mantendrá a su hijo durante toda su vida. Lo mantendrá desde la adolescencia y hasta la muerte, y llegando a ser, una vez acabada la dictadura, senador socialista por la provincia de Pontevedra durante 3 legislaturas. Cuando ejercía la última de ellas, en 1992, le sorprendió la muerte. Con la República, sus padres fueron destinados como maestros a Ciudad Real y allí vivirá la familia Cuña hasta el fin de la Guerra Civil, en 1939, cuando las tropas franquistas entraron en la capital manchega. El padre de Manuel logrará salir hacia el exilio en América, asentándose en Panamá, donde fallecerá en 1974 sin poder ni querer regresar nunca a España. Entre tanto, la madre y los 4 hijos salen de Ciudad Real hacia Galicia, hacia Pontevedra. Al sufrimiento de la guerra, pero también a la felicidad de una infancia abierta a todas las esperanzas, siguió el horror de la represión franquista. Nada más llegar a Pontevedra, a mediados de 1939, las autoridades locales acosan a la madre dejándola sin escuela en la que ejercer y sin recursos. Manuel ingresa entonces en el instituto, pero habrá de interrumpir muy pronto sus estudios, sin siquiera acabar el bachillerato superior, bien por exigencias de ayudar a la familia o salir adelante con su trabajo en la estación de ferrocarril junto con sus parientes paternos, o bien por el reclutamiento forzoso para cumplir en diversos plazos intermitentes el servicio militar en el cuartel de Figueiredo, a lo que hay que añadir el padecimiento de una grave enfermedad pulmonar. Pasado el tiempo, Manuel Cuña se referirá a estos años con estas duras palabras. Vuelven a mí acontecimientos, emociones y experiencias inscritas en un ambiente provinciano y mezquino, dedicado a la ruleta de la denuncia, mientras expulsaba de mí mismo todo cuanto pudiera dañar los núcleos desnudos de mi propia actitud, entregado plenamente al esfuerzo moral que comporta la creación de toda personalidad. Años más tarde, escribirá el poema Ciudad del libre tiempo recordada, en el que se expresa el dramático contraste de la infancia y adolescencia compartida con sus idealistas amigos en la ciudad libre republicana, después rebautizada por el franquismo y hasta hoy como Ciudad Real, con los muertos años que le esperan bajo la dictadura. Pese a todo, en el poema, en la estrofa final, Manuel Cuña mantiene viva la rebeldía y habla de sus amigos de infancia,
que los hijos de Arcilla golpeada, ahora ya adultos, como Arcilla incandescente y aún y hacia lo alto, meteoro en carne azul. Poema Ciudad del libre tiempo recordada. Ciudad del libre tiempo recordada, estos que han sido como muertos años. Éramos el puro nacimiento de la aurora, los ángeles del cerro matutino, endureciendo la primera luz del mundo. Temprano creció el hacha en nuestros corazones. Temprano y más profundo que la raíz del alma, nosotros, prematuros y jóvenes mortales, espigas desgranadas de sangre y de ceniza. Sois hijos de la arcilla golpeada por una prolongada queja de vacío. Os sorprendió la vida de repente en una encrucijada clandestina. Os acecharon los ojos, acechaban a vuestras manos libres. Arcilla incandescente que prorrumpe el alba de ser al corazón desde aquí limitado por calles, muros, rejas, estatuas. Y aún, y hacia lo alto, meteoro en carne azul. En ese tiempo, 1943 o 1944, conoce a Josefina Casasbellas y tiene dos hijos. Jorge, que nace en 1945, y Miguel, que viene al mundo un año más tarde. Manuel Cuña tiene apenas 22 años y deja atrás de sí una obra poética de relativa importancia, aún teñida de un lirismo juvenil del que tendrá que desprenderse. A partir de esos primeros balbuceos literarios, todo sucede a gran velocidad. En 1947 ya aparece como un poeta ejercitado en el dominio de las artes del lenguaje e integra su actividad poética en la evolución de la poesía española del momento. Será también en ese mismo año cuando empiece a escribir poesía en gallego, alternando con el castellano. También en 1947, el año en que Manuel Cuña sufrirá una temible crisis nerviosa, mezcla de agotamiento, desesperanza, debilidad física e inquietud poética que lo acercará peligrosamente al borde de la locura. Los informes de los psiquiatras que lo trataron no dejan de señalar las duras condiciones que arrostrara Manuel Cuña en esos momentos, pese a la aparente bohemia desenfadada que muestra hacia el público e incluso a los amigos que le rodean, pero no, claro está, hacia su familia. Sin empleo fijo, entre estudios y trabajos ocasionales, algunos periodísticos, pero con dos hijos pequeños que han de vivir en Vigo con los abuelos, mientras él, todavía bajo el estigma de rojo, busca trabajo desesperadamente. Cumplimiento de la mili a trancas y barrancas, subiendo enfermo en bicicleta a la cuesta de Figueiredo, el avance de la tisis, la indagación y expresión poética que pugna por alcanzar el psiquismo más profundo, todo esto estalla en una crisis nerviosa que todavía agrava más la situación. Solo la atención de los doctores psiquiatras Villamil y Martínez Díaz, al que dedicará poco después su libro Fabulario Novo, logran salvarlo del desastre. Y llegamos a 1948. Cuña es ya un poeta en el cabal sentido de la palabra, pues que se dispone a asumir su destino poético con absoluta dedicación y entrega. Entre 1948 y 1951 escribe todos los poemas de Fabulario Novo, aunque de momento solo publica algunos de ellos en revistas y pliegos sueltos que regala a los amigos. Pero 1948 es también el año en que pierde a uno de sus más entrañables amigos, el poeta Virgilio Novo Agil, quien ingresa ese año en el psiquiátrico de Conxo, aquejado de una terrible enfermedad neurológica que le mantendrá encerrado durante más de 20 años y hasta su muerte en instalaciones psiquiátricas cerradas, primero en Conxo y luego en Toín. Son años para Manuel de intensa producción poética, pero también de reconocimiento social y prestigio público que él se presta a buscar. Tengo la impresión de que en esos 2 años Manuel Cuña intentó salir del peor modo posible del infierno en que habían convertido su vida. Quizá lo hiciese por su mujer o por sus hijos, o quizá porque sentía que ya no podía más. Lo cierto es que se prestó en algunos casos a escribir falsa poesía con el propósito de ganar premios, como ocurrió, por ejemplo, en los Juegos Florales de Ferrol o en la
10ª Fiesta de las Letras de Barcelona, organizada por la Asociación de la Prensa de aquella ciudad. Hasta 5 importantes galardones obtuvo en esos 2 años. Además de los 2 citados, obtendrá el Premio de Poesía en Gallego en la Fiesta de las Letras de Barcelona, Premio en los Juegos Florales de Vigo, primer Premio de Poesía del Centro Gallego de Buenos Aires, becado por la Diputación para ir a París, etcétera, etcétera. Con tal motivo se le rindieron homenajes y banquetes típicos de la época en los que participan todos los que significaban algo en los medios literarios de Galicia. Iglesias Alvariño, Bouza Brey, Ramón Cabanillas, Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Borobó, Varela Jacón, el Rey Romero, etcétera, etcétera. Aún no tenía 30 años y era ya un escritor apreciado. Sin embargo, cuando todo parecía que iba a continuar por esa senda, supo apartarse completamente de la jarana y a partir de 1953 no volverá a presentarse a ningún premio y en cuanto a la poesía, ya solo escribirá aquella que en realidad importa, por más que no le proporcione ni una sola peseta. Se buscará la vida como escritor y periodista en prosa, trabajando en el ayuntamiento, llevando la contabilidad a contratistas de obras o vendiendo viguetas, pero no con la poesía. Por otro lado, el 25 de julio de 1951 se hace público en Argentina y después en Galicia que la obra Fabulario Novo había obtenido el primer premio de poesía del Centro Gallego de Buenos Aires. Tenemos dudas de si este Fabulario Novo, premiado en Argentina, es el mismo Fabulario Novo que será publicado al año siguiente en Pontevedra, o si es tan solo su primer cuaderno, del mismo título, y que incluye tan solo los 5 primeros poemas del libro. El Fabulario Novo, publicado en la imprenta de Sabino Torres, como volumen especial dentro de la colección Benito Soto, es un poemario que para muchos lectores de Manuel Cuña Novás, como por ejemplo Méndez Ferrín, José Luis Axeitos, Manuel María, Bernardino Graña o Herminio Barreiro, resulta ser uno de los poemarios más importantes en la historia de la literatura gallega, que ve la luz en la época más dura del franquismo. No en vano es uno de los primeros libros escrito y publicado en gallego tras la guerra de 1936, además de romper, al menos en algunos de sus cuadernos, con la tradición bucólica y pluralismo a la que se inclinaban o mantenían otros autores. Como dirá Bernardino Graña, Fabulario Novo es punto de arranque de nuevos caminos para la poesía gallega de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de la brevedad de su obra. La muerte, el no saber, la noche de los sentidos y del alma, los difuntos, entraron de repente con verso serio, solemne, surrealista, patético en la obra de Cuña. Y como decíamos, influyó poderosamente en los poetas jóvenes de los años 50. El propio Manuel Cuña cuenta cómo nació Fabulario Novo. Yo venía de Ciudad Real, donde habité mi infancia durante la Guerra Civil. En la familia se hablaba castellano, pero don Manuel García Paz, galleguista, latinista y comunero, que huía de su fusilamiento en Córdoba, fue recibido en mi casa y convivió con nosotros durante los 3 años de guerra. Yo fui su lazarillo a través de aquellas parameras amapalozadas de La Mancha y siempre me hablaba en su hermoso gallego. De ahí que cuando me comprometí delante del poeta Bouza Brey a escribir un poema en gallego, jugaba con ventaja y estaba preparado. Al día siguiente llevaba escrito a la tertulia del Café Carabela a Frauta na noite, el primer poema de Fabulario Novo. A don Manuel García Paz le debo el meollo, la médula de mi lengua poética. Como en Baleixe, donde mis padres tenían escuela, recibí el gallego imborrable de mi infancia. El cuaderno, no el libro, insisto, que lleva por título Fabulario Novo, comprende 5 poemas, desde los que nos hablan, en confidencia espiritual profunda, 5 animales del rural gallego: el sapo, el lagarto, la luciérnaga, el búho y el carro de bueyes, él también considerado como un ser vivo más del bosque que revela su ser antiguo y el sentido de su nueva existencia. Las 5 fábulas de Manuel Cuña, aun careciendo de moraleja, ofrecen al lector una lección profunda en torno al sentimiento inefable del encuentro con la naturaleza, de gozar la rosa sin quebrar su tallo, de compartir en silencio el vuelo alunado del búho.
Por los caminos llenos de noche, el poeta escucha el son de una flauta. Es el sapo, reencarnación de un niño que quedó encantado en la magia de una antigua leyenda y allí aprendió el lenguaje de los animales, o como dice el poema, a cenza, a lobre das cobras e os lagartos. Poema Frauta na noite, dedicado al poeta Fermín Bulcebre. Agoiro de frauta antiga que namorou a lúa, medoñenta das rodas dos camiños e os anhelos das cobras. Aínda un oco de soma helar e faise medo. O sapo era como un pasearo triste en col de un ramaxe nuo que reflexou a xerfa. Seu laído na tebra aluarado rompeu os nidos segredos da noite. Polos derradeiros sonos roda cristaíño un degaro de azas novas. Nos arañeiros doídos tece prantos a choviña e o silenzo faise fonte na silveira. O sapo é unha manzambouga, lamecente, noitebrega semente das silenzosas aguas que alumiñan a noite malencónica 12 seixos de lúa. O sapo foi un neno. Aquil neno encantado na maxia de unha lenda que dependeu soiño a cenza lobre das cobras e os lagartos. O sapo foi un neno, cun carreiriño de vagalumes en cada man furada, naquel primeiro sono derrubado xa cheo de paradiso. Segundo poema de Fabulario Novo, O vagalume. Lume de vagar, vagariño, vagalume, teu segredo interior alumiñado o pé da auga docemente esbrila. Luce a folla caindo como un aza e a fontenla canta o seu burbullo vacío de auga nova. Caen na xerfa, maina, solermiños, outros choros de lúa. Ti vas dando silenzo da túa soma a soia luz vertida. Dista xiada luz que vai na noite, a soma disa luz que es no día. Dependuras na fina voz do sono o derradeiro laio. Recitas dende a folla onde fulguras túa paixón negativa, que ninguén achará en cinza tornada a man que xa lumiño. É túa soma toda. O brilo é indo á soma do brilo, cal silandeira vagoa miragrente, que zuga emana da silveira escura. E cando pensas xa na luz quedarte, caes na luz dormido. O carro es el último poema del cuaderno Fabulario Novo. El carro de bueyes de país es el último ser que al niño encantado por la magia del bosque le hace entrega de su dolor manso y lento y de rodar de su sueño. O carro. Vida, tempo xa de alongar os camiños na pisada baleira dos mansos bois e cansos. Vai no eixe o teu centro, e van na roda os sonos beirados de silveiras e tembros vagalumes. E vai dando ao teu ser antigo, estarabouzo, feito de amor e xebre e restroballo, a forma inaprensible na doce señardadas corredoiras. A dor que non se vai, non, que non se vai, que non se vai. Sergio Heredia, violín, acompañado al piano por Pablo Diago, interpretarán la obra Grave de Manuel Quiroga.
Y lo que parece no ser más que una variante de Flauta na Noite, que encabeza el poema de Sapo en el primer cuaderno, es en realidad una profunda fisura. No es lo mismo de ninguna manera a Flauta na Noite que a Flauta dende a Tebra. No es lo mismo la noche que la tiniebla. Aunque ambas palabras, noche y tiniebla, pertenezcan al mismo campo semántico, desde el punto de vista poético no son ni muchísimo menos lo mismo. En la noche todavía hay el amor del niño, el encantamiento de la naturaleza, el sonido de los animales resonando en el alma humana. Sin embargo, la flauta y los ruidos que se oyen en la tiniebla son completamente diferentes. No son sonidos de belleza, sino que hablan de dolor, de sufrimiento, de espanto. Por tanto, entre un cuaderno y el otro hay profundísimas diferencias. Quizás sean los poemas de Noite Mayor y de Garo, el primero y el segundo de este segundo cuaderno, Noite Mayor y de Garo, considerados en conjunto el mejor exponente de la concepción de lo poético y la vida que tiene en ese momento Manuel Cuña. La del poeta, que sería la misión, su misión, morir como una fuente, entregarse al poema hasta disolverse agónicamente en él.
Ambos poemas habían sido publicados en 1950 y ahora aparecen, como decía antes, en este orden en Fabulario No. Adelantamos que nuestra lectura de estos poemas no concluye que estemos ante un escritor tenebroso, ni que pueda calificarse con este adjetivo su concepción última de la existencia. Más bien todo lo contrario. Pues en todo caso, en esa tiniebla con que algunos críticos etiquetaron la poética de Manuel Cuña, es siempre la flauta la que suena y es la luna a la que se convoca. Es la luna de la noche mayor. Nada hay de tenebroso en la tenaz rebeldía que Cuña expresa en este poema. Es una voz patética, sí, violenta también, y si acaso desesperanzada, pero en absoluto su rebeldía es tenebrosa, oscura o nihilista. Es la rebeldía de quienes, a pesar de estar aplastados por la tiniebla dura, por ejemplo, la de la dictadura franquista en ese momento, pese al afán de huir, permanecen en pie. Con el poema Noite Mayor, premiado en Barcelona en 1950, Manuel Cuña incorpora a la poesía gallega el movimiento humanizador y de la poesía existencial que en ese mismo tiempo estaba emergiendo en toda España. La poesía existencial de este momento, al igual que lo hace Manuel Cuña en su poema, expresa, como dice Ruiz Soriano, con tono desgarrador la realidad histórica e individual vivida. Sintieron en sus propias carnes la guerra, se vieron frente a ella, frente a la muerte, frente a su propia angustia y tuvieron que volver sus ojos hacia adentro. Unos hacia Dios, otros sencillamente hacia sí mismos, a su propia tragedia y exilio interior. Tal es el caso de Manuel Cuña, teñido de un cierto panteísmo galaico muy presente en el primer cuaderno que acabamos de leer del Fabulario No. En los tres primeros versos de Noite Mayor, el poeta desciende, a través de secretos sueños, hasta el fondo más íntimo de su ser, allí donde yace enterrado el ángel, la luz entrañada. En la segunda y tercera estrofa, durante el descenso hacia el hondón de su propio espíritu, el poeta contempla, con las manos desesperadamente tendidas cara al cielo, como el mundo exterior, su mundo real, social y familiar, ha sido derribado y resta fantasmal. A partir de la quinta estrofa y hasta el final, todos los heridos en este viaje infernal, los aplastados de tiniebla dura, se levantarán en lucha agónica contra todo lo que amenace su destino, antes de caer en la nada y en la muerte. Pero lo decisivo no es la muerte, sino la rebeldía de vivir que la precede. Noite Mayor. Baixanse dos sonos, a escada dos fulgores, ata a fosa onde enterro o meu anxo. A vela do meu loito, sin árbores e sin páxaros, é de cotío anguria, é de cotío pranto. Roda o silenzo da auga como un salaio alobre e o terror abolla nas oscuras estancias. Entre a parede e a espada, seu volumen alonga, de mundo derrubado sin eixo que sosteña a outro referido de anxos e fantasmas. Cega a cinza dos astros as toupeiras oscuras, sin acougo encobadas nas tebras estantías, onde escorren manseniños vagalumes, mentras as mans baleiras agoiran a distanza desesperadamente estendidas cara ao ceo. Eu vean os cans aluarados nas eiras largasías, atendendo a chamada crudel do desacougo. E furan os lagartos seus buracos de noite. Mas nós, en pé, os magoados de tabradura, mal e afán de fuxir, permanecemos. Quen soporta o conxuro, a cruz da tebra sempre, a costas pola clara luz da nosa vida, quen soporta da fega noiturna dos mortos trasvoando seus xeidos de corpo presente, quen soporta as cadeas que inzan os degaros na soma, o urro aluciñante imantando o silenzo e o funguido da terra que se ira baixo os pés, dispara sin sentido nesta soma de prantos. Ponnos de luz, Señor, érguenos da terra, feridos de piedade,
Arríncanos o espanto da tebra paixoada que roe a luz senlleira, derrubado no tempo, usada enteidamente. Érguenos da soma outros eidos, ao segredo das cárceles, o fulgor instantáneo na nosa pálida seguridade finza. Ensume na túa chama derradeira tafega, cando todo que foi ameace o seu destiño, e repentinamente escaia o corpo na nada, como un tanguer mollado de campáns esvaíndose. A noite maior sigue en el cuaderno poético el poema de Garo. También fue escrito en 1950, a principios de 1951, cuando el poeta tenía 26 años. Como ustedes saben, de Garo es el término gallego que expresa el abrirse del erizo de la castaña para que ésta, un corazón hecha semilla, caiga al suelo en pura sazón y germine. En el poema es el ser humano quien, como la castaña, ha de abrirse al mundo, caer y germinar en pleno naufragio, a la intemperie, bajo ese granizo de estrellas, bajo la noche que amenaza el desamparo. Como en Noite Mayor ha de resistir, mantenerse en pie, afirmarse frente a todo y contra todo, surgir, rugir, y es el alzarse inmortal de los agotados en la lucha. No hay en este poema tampoco desesperanza alguna, y mucho menos un ambiente de gótica tenebrosidad. Sí que hay un desafío, que pueden ustedes imaginarse a quién va dirigido. Pues a qué alude ese todo de la primera estrofa contra el que el poeta llama a enfrentarse, a ser, o esa nada de la segunda estrofa. Hay quienes con buenos argumentos y muchas razones para defenderlo, consideran que este poema dirige su reto contra la dictadura franquista y el desolado naufragio que era la España del momento, pero logró burlar la censura. Yo también participo de su opinión, pero al mismo tiempo considero que el desafío se eleva por encima de las circunstancias históricas concretas para dirigirse, como en Noite Mayor, contra todo aquello que coarta la libertad del hombre y el ansia de vivir. Poema de Garo. Sobor de todo, ser. E fronta todo e contra todo. Xurdir do corazón feito semente, para o xuco que as poutas do vértigo abriron nas escumas de naufraxio. Sobor de nada, ser. E fronta nada e contra nada, xurdir. Xurdir ergueito da xerfa dos degaros para unha estela de odio, amor e ira distendida até o ceo. Xurdir de isa sarabia de estrelas que ameaza o desamparo, o inútil desemparo da luz que nos reflexa. Xurdir, ruxir o rencor de ser home, a culpa de ser home e non imaxe vouga, de ser detido sangue e non un río alceso que escorrera polos bordes do mundo, de ser somente esgorxa e non verba trebón. Xurdir en morredoiro os esgotados na loita, os que cavaron arrincando cos dentes e coas mans, cos ollos, istes muros de entrana, sangue e nebra, de callo quente inda que afoga cada intra chamada do tempo, caindo como cinza nos ollos enxoitados polo espanto. Estos son os poemas que cogieron por sorpresa a muchas personas interesadas en la poesía gallega, pese a que, como dijimos, algunos de los más significativos poemas del libro ya habían sido publicados con anterioridad. Estos ambientes literarios, que se sentían más a gusto con una poesía de tipo cancioneril, neotrovadoresca y bucólica, que con una poesía que incorporaba los temas y procedimientos más actuales de la poesía española y europea, acuñaron apresuradamente una serie de clichés en torno al nuevo libro que tuvieron la virtud de rotular y encasillar artificiosamente la obra. Términos tales como oscurantismo, intelectualismo, enigmático, abstracción, inasible, etc., son otras tantas etiquetas que hoy por hoy representan, a mi juicio, más un obstáculo para la lectura de vocabulario nuevo que una guía útil para acercarnos y disfrutar de sus poemas. Incluso años después de estos retadores poemas,
pero aún bajo el tiempo de la dictadura escribirá otras poesías que se refieran a este mismo impulso de Noite Maior y de Garo, un impulso afirmativo pero no ciego que ya nunca la abandonará, por más que una y otra vez certifique la derrota frente a ese todo avasallado. Él, al fin y al cabo, era un vencido. Para decirlo con sus palabras, cada mañana construíamos un nuevo día que al atardecer se venía abajo como castillo de naipes, mientras desde el caos y la angustia las fuerzas interiores se amurallaban de espera y silencio, o como se recoge en el último verso del poema que vamos a leer, resistirás sangrando más alto con tu luz. Poema Tú. Así, como siempre, ellos yerran por el caos viviente. Tú les darás la demencia hecha ramos de luz. De aquí abajo, como siempre, tejen para todos calas. Tú soñarás para ellos libres alas de luz. Tiran, como siempre, ciegos piedras al desnudo azul. Tú resistirás sangrando, más alto, con tu luz. Sergio al violín y Pablo Diago al piano interpretarán la sonata número 6 a Manuel Quiroga de Isaías.
entramos en el final este recital. A falta de Natebra, siguen en Fabulario Novo otros 5 cuadernos, de los que el más largo es Constelación de Intres, con 9 poemas, e al que siguen 3 canzóns, Pasearos, 2 fontes e Sorrisos. Se trata de poemas que, en cierto modo, continúan la tradición lírica y poética más convencional de los poetas gallegos, que por más que ancladas en fórmulas poéticas más propias del pasado, en ese mismo momento ejercen de maestros y ejercen su maestría sobre Manuel Cuña. Algunos de ellos manifiestan una delicada belleza y lírica sensualidad acorde con un paisaje amable y rumoroso. Leeremos esos poemas seguidos. Dolores. Primero, Agua de Muiño. Agua de muiño. Agua de muiño, seus rumores son fíos cristaíños da noite ao redor. O seu agarimo é de namorar, estreliñas núas da noite no val. Agua de muiño, faise soio voz parada na noite. Para, corazón. Os sonos da tecelana. Os sonos da tecelana van polo río das mañáns claras. Van polo río, e as manciñas amantes son seu navío. Son seu navío na dorme vela do vaivén enamorado da tecedeira. Canta, ave fidel, e canta. Canta, ave fidel, e canta, no ramaxe infabre do meu corpo, na mentras caen de sono, manuscritas, as follas do silenzo. A paixón do teu canto seña sempre medida para o eterno. Mariñeiro, mariñeiro, mariñeiriño, déixame pasar a ría, que perdín o meu vestido. Rosa e xazmín, non levarei agora o que eu perdín. Mariñeiro que tes amores, déixame ir na falúa, que estou vestida de flores. Rosa e xazmín, non levarei agora o que eu perdín. Mariñeiro que amores tes, déixame ir na falúa, que estou por amores nua. Rosa e xazmín, non levarei agora o que eu perdín. Mapoulada, mapoula do río, que mapoula é. Quen alcende as escumas do frío, muiñeira é. Quen marmura na lingua do río, lavandeira é. Quen pendura o seu sono dun fío, tecedeira é. Mapoulada, mapoulada do río, miña noiva é. Tece, tece, tecelana, do liño a súa flor do orballo. 2 pombiñas brancas ten o meu amo, andir voar. Tece, tece, tecelana, a flor do orballo do liño. 2 pombiñas brancas ten meu amigo, andir voar. Tece, tece, tecelana, a luz do orballo recendo da flor. 2 pombiñas brancas ten meu amor, andir voar. Ten meu amor, ten o meu amo, ten meu amigo, xa perdín o rumbo do fío. Con esto hemos culminado la penúltima jornada del 7º Brumario Poético, pero antes lo cerrará Sergio y Pablo, tocando el violín, la obra que antes les anuncié, la sonata número 6.
Gracias. Hemos culminado, como antes decía, la penúltima jornada del 7º Brumario Poético, habiendo dirigido nuestra mirada y nuestro oído hacia una aventura vital que pugnó por rescatar poéticamente, en el caso de Manuel Cuña Novas, y musicalmente, en el caso de Manolo Quiroga, la libertad y la infancia que a Manolo Cuña le habían sido arrebatadas en 1939 y con el que él quiso resistir bajo aquella época triste. Como Manuel Cuña escribió, cuando se ciegan los horizontes del pasado, no por ello se ciegan los horizontes humanos de la vida. No somos siervos de la historia, sino protagonistas de ella, puesto que al fin y al cabo la historia es el reflejo fugitivo que se desprende de nuestro propio devenir. Les invito a celebrar mañana uno de esos horizontes, compartiendo con nosotros la poesía africana y afroamericana, ella también testimonio fecundo de pasiones afirmativas de la dignidad humana por encima de fronteras, de tribus y de desprecios. Muchas gracias y hasta mañana.